Y hoy vamos a ver los pasos que debemos de seguir para poder interpretar. El primer paso para mí sería un sometimiento al Señor. Las cosas de la palabra de Dios, el mismo apóstol dice que se han de entender espiritualmente y porque son espirituales. De manera que nosotros por nuestros propios medios no podemos hacerlo. Nosotros somos carnales, venimos del pecado, descendemos del pecado. El mismo apóstol Pablo dice que con la ley con nuestra carne servimos a la ley del pecado, más con la mente a la del espíritu. Entonces debemos de estar sometidos al Señor y que Él sea quien nos revele, porque aunque yo tome todas estas herramientas, si Dios no me revela, si Dios no me muestra, no lo voy a poder hacer, hermano. Y esto tengo que tener un sometimiento a Él. Debo de tener una comunión con Dios, una comunión con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Debo de estar en oración constante, lectura bíblica, ayuno. Tiene que estar en una de esta manera para que Dios empiece a trabajar. Empecemos a Dios a abrir el entendimiento. Si usted ha leído la palabra de Dios en casi todas las epístolas que el apóstol Pablo escribió, yo siempre tenía esa duda, porque yo veía que otros que hemos pedido por sanación, hemos pedido porque Dios obre milagros, pero yo no veo, he leído en la Biblia, en el Nuevo Testamento, en las epístolas de Pablo, que él pidiera que pedir sanidad por alguien, o inclusive un milagro, sino que lo que él pedía es que Dios abriera el entendimiento de cada uno de los que lo escuchaban. A pesar de ser el maestro de los gentiles, él pedía que a Dios, que el conocimiento de él fuera revelado hacia todo aquel que le predicaba. Entonces, para que Dios nos revele, hermanos, tenemos que tener ese sometimiento a Dios y vamos a iniciar. Para que usted tome nota. Y vamos a ver en esta ocasión, como nuestro encabezado dice, Deuteronomio 22, capítulo 22, versículo 5. Dice la bendita palabra de Dios. Ya muchos se lo saben de memoria, pero vamos a leerlo. Estoy leyendo la versión Reina Valera 1960 y dice así: no vestirá a la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque abominación es a Jehová tu Dios cualquiera que esto hace. Un simple texto bíblico, hermanos, motivo de mucha controversia dentro del cristianismo, pero vamos a ver primero a saber lo que es exegesis. La exegesis viene del griego exegeomai, que significa literalmente, el significado literal es extraer, interpretar objetivamente textos. Nosotros en este caso vamos a interpretar textos bíblicos. Este es un concepto que involucra una interpretación crítica y completa del texto. Una definición para alguien que hace esto es un exegeta, que es el individuo que practica esta disciplina, y la forma adjetiva es exegético, hermanos. Entonces, ¿qué es la exegesis? Literalmente, extraer. Significa que lo que acabo de leer, yo voy a extraer el significado. Yo tengo que extraer ese significado de lo que yo acabo de leer. ¿De qué manera lo voy a hacer? Bueno, vámonos por pasos. La exegesis también tenemos que tener en cuenta esto, que suele ser contratadas con la eisegesis. La eisegesis significa insertar interpretaciones personales en un texto dado. En general, la exegesis, hermanos, que vamos a ver, presupone un intento de ver el texto objetivamente, mientras que la eisegesis implica una visión más subjetiva. O sea, en pocas palabras, la exegesis va a extraer, yo extraigo el significado verdadero de la palabra, y la eisegesis es que yo o cualquier otra persona le meto el significado que yo quiero al texto bíblico. De manera que entonces la eisegesis es lo contrario a la exegesis. La eisegesis mete y la exegesis extrae
el verdadero significado. Y hoy vamos a ocupar la exegesis para nosotros saber con este versículo que ha causado tanta controversia. Y vamos a ver rápido, la hermenéutica bíblica, lo hemos visto. Vamos a diferenciar porque tenemos que echar mano de las dos. De la hermenéutica, como vimos, es el arte o ciencia de la interpretación bíblica y que tiene por objeto fijar los principios y normas que han de aplicarse en la interpretación del texto bíblico. Para esto se basa en 5 reglas y la regla fundamental es que la Biblia se interpreta así sola, y hay 5 reglas que yo tengo que echar mano para poder empezar a interpretar un texto bíblico. Si no las ocupo, esas herramientas adecuadamente, voy a tener una interpretación errónea y al final de cuentas voy a terminar haciendo exegesis en el texto bíblico en lugar de exegesis. Pero vamos a ver qué diferencia hay entre hermenéutica y exegesis. Exegesis, como ya lo vimos, explica, extrae, expone e interpreta el texto bíblico objetivamente. O sea, sacamos el significado verdadero del texto y no le añadimos nosotros. Entonces, esa es la diferencia, es la parte, es la aplicación, la exegesis seria y formal de los principios y reglas de la hermenéutica para llegar a una correcta interpretación del texto bíblico, hermanos. Entonces, eso es la exegesis y es lo que vamos a hacer ahorita. Vamos a hacer el primer paso. El primer paso es que nosotros debemos de tomar la regla número 1. Y dice que la regla número 1 dice así, que es necesario tomar las cosas en cuanto nos sea posible, en el sentido usual y ordinario. De manera que muchas veces por eso ocupan esa herramienta y la ocupas mal. ¿Por qué? Porque lo primero que se dejan ir por la primera, no vestirá a la mujer traje de hombre. Si yo lo tomara en su sentido literal el texto, pues estoy haciendo la prohibición. Estoy prohibiendo el uso de un pantalón, pero vamos a ver si es correcto o no es correcto lo que estamos agarrando acá. Entonces, la regla número 1 no me deja en claro, porque hay muchas cosas que tengo que preguntarle al texto. ¿Para quién fue escrito? ¿Para qué fue escrito? ¿Cuándo fue escrito? ¿Por quién fue escrito? Y al final de cuentas sacar la conclusión, el motivo principal por el cual fue escrito. Entonces yo tengo que echar mano de la tercera regla. Me voy a ir rápido para poder que nos dé el tiempo, porque sí es un poquito complicado. La tercera regla dice que nosotros debemos de tomar en cuenta los contextos de versículos anteriores al capítulo y versículos posteriores. Entonces le viene dando diversas leyes el Señor, diversas ordenanzas. En el versículo 5, el que nosotros leímos, el 6 dice: cuando encuentres por el camino algún nido de ave en cualquier árbol o sobre la tierra con pollos o huevos, y la madre echada sobre los pollos o sobre los huevos, no tomarás la madre con los hijos. O sea, le sigue dando más ordenanzas. Está hablando de ordenanzas, de ley. Correcto, vamos a echar mano ahora de la regla número 4. ¿Qué es la regla número 4? Bueno, nada más simplemente es una ampliación de las 3 reglas primeras. Y la regla número 4 me dice que yo tengo que tomar en cuenta el pasaje, el propósito del libro completo. Entonces yo me voy hasta Deuteronomio en el capítulo 1 y empiezo a leer que el Señor a través de Moisés, porque Moisés fue el que se le adjudican el Pentateuco, y Moisés dice ahí en su encabezado, en la versión 60, recuerda a Israel las promesas de Jehová en Horeb. Entonces, recuerda a Israel. Ahora podemos entender que este texto bíblico está hablándole al pueblo de Israel. Viene y nombra jueces, y en el capítulo 4, versículo 1, nos vuelve a decir, y empiezan las ordenanzas. Ahora, no quiere decir que la ley de Moisés no vamos a tener. Nosotros no estamos bajo una ley. Les voy a explicar por qué. Dice, la ley de Moisés tiene principios de aplicación general a todos nosotros, hasta los que hemos creído en Cristo. Porque en la ley de Moisés, le voy a dar el motivo por el cual debe de ser general para todos, se manifiesta el carácter santo de Dios.
Sin embargo, hermanos, no todo lo que dice la ley de Moisés, son 613 mandamientos, ordenanzas que hay en sus estatutos y preceptos que el Señor se los dejó escrito en su palabra, se aplican a toda la humanidad, en general. O sea, porque si así fuera, de lo contrario, hermanos, tendríamos todos un ejemplo. Tendríamos que seguir ofreciendo sacrificios en el templo de Jerusalén, al menos 3 veces al año, como lo dice en la ley. Otras veces, ¿qué tendríamos que hacer? La circuncisión. No podemos hacerlo. ¿Para quién quedó? Para todo aquel que no creyó en Cristo. Si nosotros nos queremos someter a un solo estatuto de ellos, mire lo que dice Gálatas 5:3. Estamos con Deuteronomio 22:5, hermanos. Estamos interpretando para ver si es correcto el uso de prohibir el pantalón o no dentro de las iglesias cristianas. Y dice en Gálatas capítulo 5, versículo 3, dice así: y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado, dice, a guardar toda la ley. Entonces, Pablo le hablaba aquí a los Gálatas que venían detrás diciéndole que tenían que circuncidarse. Y Pablo dice, bueno, tú te circuncidas, lo que en Cristo no te sirve ya la fe, porque estás volviendo a echar mano atrás y tienes que hacer todo. Y no puedes hacerlo. De manera que nosotros debemos de entender que son principios que nos manifiesta el carácter santo de Dios, pero que no todo lo podemos hacer. Porque si hacemos uno, tendríamos que hacer todos, hermanos. Entonces, ¿le habla al pueblo de Israel? Sí. Pero vamos a ver qué enseñanza nos deja a nosotros, como lo dijo el apóstol Pablo, que las otras escrituras, o sea, el Antiguo Testamento, se quedaron para enseñanza nuestra. Vamos a ver qué nos quiere decir, porque muchas veces, por ignorancia, usan este texto bíblico para prohibir y condenar el uso de pantalones en las mujeres cristianas. Y déjeme avanzarle, usted sabía que en la época cuando Moisés escribió este libro, no existían los pantalones. Vamos a ver y vamos a echar mano de ello. No podemos tomar este versículo y traerlo de inmediato a este tiempo, porque aquello demuestra un desconocimiento de la cultura de aquel entonces que había en cuanto a la vestimenta. Y según la cultura judía, vamos a estudiar la cultura judía. ¿Por qué? Porque ya vimos que fue escrito para el pueblo judío. Y de aquel entonces ambos, hermanos, hombres y mujeres, usaban túnicas. O sea, es decir, el hombre y la mujer, el hombre no usaba pantalones, ni la mujer usaba falda. Entonces, la interpretación que nosotros hagamos al prohibirlo no lo podemos hacer, pero vamos a ver el fundamento bíblico y cuál sería el texto bíblico, porque si hay texto bíblico que nos marca que que la mujer debe de vestirse con pudor, con decencia. Entonces, vamos a ver la exegesis para echar mano, para cómo ayudarnos a interpretar este texto bíblico y realmente saber de qué me está hablando, porque no me está hablando de un pantalón. Como se los dije, la exegesis requiere 3 cosas y son las siguientes. Número 1, análisis de palabras significativas del texto en el marco de la traducción que nosotros estamos haciendo. ¿Qué significa esto? Bueno, que yo debo analizar las palabras importantes que están dentro de ese texto. Y aquí dentro de las palabras importantes en el texto encuentro con que es ropa y abominación. Bueno, ¿qué significa? Tengo que interpretar qué es la ropa. Me tengo que guiar y ayudar con una concordancia bíblica. En este caso estoy con la concordancia de Strong, que es de la versión Reina Valera 1960, y dice que ropa, la mujer lleva artículos de hombre. Kali lleva por traducción en el hebreo y significa literalmente no utensilios, artículos de hombre. Y para la palabra ropa, para el hombre, cuando le dice ni el hombre debe usar ropa de mujer, el término hebreo aquí es simla, que significa manto, funda o envoltura, y hace referencia a una pieza de ropa de forma rectangular que se utiliza como envoltura. Entonces, ya ocupé el primer punto, analicé las palabras importantes, que es lo que estamos nosotros aquí interpretando, porque dice no vestirá ropa, no, la mujer no se puede usar pantalón.
Entonces estamos viendo que no habla ni siquiera del pantalón, está hablando de utensilios del hombre. Ese traje son utensilios. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Ya saqué y concluí uno. Tengo que pasar al punto número 2 que dice que debo de hacerle preguntas del contexto, un examen del contexto general, histórico y cultural. Cultural entra lo que son las costumbres, tradiciones, vestimentas, y como se los dije ahorita, en ese tiempo fue en el histórico, en el contexto histórico, este libro fue escrito en el año 1440 antes de Cristo, se le adjudica a Moisés. Entonces sabemos qué es lo que tengo yo que hacer en el contexto histórico, trasladarme a esa época a través de la historia para saber las costumbres, tradiciones que en ese tiempo habían. Y en ese tiempo las tradiciones, hermanos, recordemos también que el pueblo de Israel estaba gobernado por Egipto. Egipto lo gobernaba. Entonces nosotros debemos de entender que inclusive el Señor les dijo, cuando Abraham habitó, había mucha idolatría en ese tiempo. Las mujeres gobernaban en ese tiempo. Hubo mujeres que gobernaron Egipto. El Señor está haciendo referencia a la mujer, y el Señor aquí en este texto bíblico, en esos tiempos se hacían fiestas paganas, había idolatría, y habían dioses, falsos dioses que tenía el pueblo de Egipto, pero que el hombre se vestía de mujer y que la mujer se vestía como hombre. La única diferencia de las túnicas en esos tiempos que era que el material de la mujer era más fina, el material, y lo diferenciaban los colores y unas costuras que traían, pero las dos eran túnicas. Inclusive el hombre, la túnica es parecida a una falda. Entonces no está hablando del pantalón en este caso. El Señor, bueno, la abominación es algo repugnante para Él, o sea que no es agradable delante de Dios. O sea, el término es detestable, o sea que es detestable para Él, repugnante para el Señor. Y también lo podemos ver porque Él condena, y quizás usted acá, alguien que nos escuche, piense que el hermano está diciendo no, el que condena el transvestismo o el homosexualismo es la palabra de Dios, y este texto bíblico es lo que está haciendo, porque es abominable. Ahí sí lo dice en el mismo Deuteronomio, en las leyes que le viene el Señor. Vamos a ver qué dice Deuteronomio 24:4, y él ahí es donde está condenando, y viene la misma palabra, abominación. Entonces vamos a ver que Dios, lo que le es repugnante es la homosexualidad, hermanos. La homosexualidad y el transvestismo, es ahí donde nosotros debemos de entender. Deuteronomio 24, versículo 4, dice la palabra de Dios: no podrá su primer marido que la despidió volver a tomar para que sea su mujer, porque, perdón, estoy 25, 16, porque abominación es a Jehová tu Dios cualquiera que hace esto y cualquiera que hace injusticia. Esto le viene hablando y le está condenando de la homosexualidad, hermanos. Él está hablando de la homosexualidad, nunca está hablando del pantalón, nunca está hablando de ello. No podemos nosotros tomarlo. No podemos hacerlo. Para el uso del pantalón, no puedo darlo porque no me voy a salir del tema, pero la palabra de Dios dice en 1 Timoteo 2:9 que la mujer debe de vestir con decoro. Y déjeme decirle, hay pantalones o faldas que no, de lo que a Pablo le decía, que no son, porque también hay faldas, no por el uso de faldas. Entonces, lo que Pablo nos quiere decir en la palabra, en el Nuevo Testamento, es con decencia, que la mujer cristiana se vista sin llamar la atención, sin tratar de seducir, sino que se vista con buenas obras, hermanos. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios en 1 Timoteo 2:9. Nosotros no podemos nosotros hacer, no podemos condenar a nadie. Lo hemos visto aquí,
que la palabra de Dios en Deuteronomio 22:5 no se refiere a un pantalón, no lo prohíbe. Inclusive la Biblia en ningún versículo prohíbe el uso de la mujer en el pantalón. Más bien, yo siento que hay faldas que inclusive no cumplen con las normas que el apóstol Pablo pide en primera de Timoteo 2:9. Y hay pantalones que cumplen con las normas que Pablo pide, que la mujer sea con pudor. Claro que hay pantalones, ahora a diferencia que no son el modo correcto tanto de la mujer como del hombre de usarlos. Entonces, pues sí es algo más delicado. Pero como hemos podido concluir, este versículo de Deuteronomio 22:5 no condena el Señor el uso de pantalones, hermanos. Debemos de tener cuidado en las iglesias. No podemos, porque nos vayamos a encontrar con que estamos juzgando y dice Pablo en Romanos, oh hombre inescrutable, quien quieras que seas tú, en lo que juzgas a otro, tú que juzgas, haces lo mismo, y quien quiere que seas puede ser condenado. Entonces debemos de tener cuidado. Dice Pablo a los romanos, en su epístola a Romanos capítulo 2, versículo 2, dice que nosotros no, versículo 1, perdón, por lo cual eres inexcusable, hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Entonces, ¿por qué? Porque estamos juzgando y no debemos de juzgar. El mismo Señor Jesucristo dice, yo no he venido a condenar al mundo, sino a salvar al mundo. El mundo ya tiene quien le juzgue. Y esa es la palabra de Dios, y por eso la estamos leyendo aquí, hermanos. Entonces, Dios condena, le repugna lo que pudimos ver, lo que es abominación en cuanto al transvestismo, que el hombre se vista de mujer y que la mujer utilice utensilios de varón. Eso es lo que está dándonos el texto bíblico. Eso es lo que nos dice. Entonces, no podemos de aquí en adelante, cuando usted vea condenar o decir que no puede usarse un pantalón. Un pantalón se puede usar, pero siempre, como se los dijo Pablo a Timoteo, e inclusive la carta a Timoteo, rápidamente, y con eso concluyo. La carta a Timoteo las cartas son pastorales, en donde nos dice. Entonces dice aquí, asimismo, 1 Timoteo 2:9, asimismo está dando instrucciones a Timoteo para que la iglesia, cómo debe de conducirse la mujer, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor, o sea, decencia y modestias, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. Entonces, pero ese ya es otro tema. Ese ya es otro tema, que son textos bíblicos que, gracias a Dios, primeramente, y a las herramientas que Dios permitió, porque Él es el que permite la exegesis, la hermenéutica. El mismo Señor Jesucristo utilizó hermenéutica, y con 24, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. El Señor simplemente los días que estuvo con ellos después de su resurrección, fue para todo lo que ellos ya habían visto, Él se los explicara, se los interpretara. Y vemos como un Pedro, como tus demás discípulos empezaron a predicar de manera formal el Evangelio, hermanos. Entonces, son herramientas que nosotros debemos de tener. No son complicadas. No son complicadas cuando nosotros estamos delante de Dios, estamos sujetos al Señor. Dios nos va a ayudar, porque Él es el que abre el entendimiento. Y nosotros debemos decirle, que lo dijo en el Antiguo Testamento y Pablo lo recalcó. Dice que cuando le dijo a Timoteo que procuráramos presentarnos delante de Dios como un obrero aprobado, que hace uso de la palabra con precisión. Esa palabra precisión es clave en ese versículo, y precisión significa un corte recto, un obrero que maneje bien la palabra de Dios. Eso es lo que le estaba dando a entender en el texto bíblico Pablo a Timoteo, que se tenía que preparar para poder llevar la iglesia en ese entonces en Éfeso, para sacarla, para que refutara las doctrinas, las corrientes contrarias que habían ahí, hermanos. Entonces, nosotros no debemos de tener miedo, sino debemos de seguir adelante, de echar manos de estas herramientas, empezar a estudiarlas, empezarlo a hacer, y Dios, vamos a tener una comunión aún mayor. ¿Por qué? Porque nosotros debemos de poner nuestra disposición
a los pies del Señor. Nosotros no es porque yo lo sepa, si lo que yo sé no sé nada. ¿Por qué le digo esto? Porque Pablo lo decía en su palabra, porque no soy yo, se lo dijo a los corintios, sino la palabra de verdad que fluye, o sea, ya está plasmado aquí en este lugar. Mientras nosotros no agarremos las herramientas correctas y necesarias que necesitamos para comprender la palabra de Dios, Dios no nos la va a revelar, porque de lo contrario estaremos haciendo la eisegesis. Nosotros le vamos a estar dando el significado al texto bíblico, como hoy en día sucede muchas cosas. ¿Por qué? Porque el texto que yo les acabo de traducir con estas herramientas, la corriente de hoy en día, el predicador que se basa para condenar el uso del pantalón en la iglesia, dice, es que ahí dice, ¿qué necesito? Hay mujeres que veo que usan pantalón, que no tienen que hacer. ¿Qué agarro? Agarro el Deuteronomio 22:5 porque dice que el hombre no usa ropa de mujer y la mujer ropa de hombre. Entonces el pantalón es ropa de hombre. Y empezamos a predicar, a decir, se van a condenar porque el Señor es una abominación para el Señor. Es repugnante que tú uses un pantalón. Pero eso es hacer eisegesis sin haber estudiado, sin haber analizado el texto bíblico. No podemos hacerlo porque la misma palabra de Dios dice que quien le añada o le quite es causa de condenación, y no solamente de una, sino de sus generaciones. Así lo dice en Apocalipsis, al capítulo 21, me parece, al final, cuando el Señor, Juan está despidiendo en el Apocalipsis, así lo dice. Entonces, tenemos que echar mano de las herramientas, hermanos. Y al echar mano de las herramientas, no vamos a ser llevados como olas que son llevadas por el viento de aquí para allá, porque vamos a conocer realmente lo que nos están predicando, realmente vamos a saber lo que nosotros nos están diciendo, porque déjenme decirle que cuando el Señor, es el problema que había en Galacia, en las iglesias de los filipenses, ese era el problema que había, que venía gente de los Gálatas, en Galacia, Gálatas, los filipenses en Macedonia. En esa iglesia lo que estaba sucediendo en esos tiempos eran errores de interpretación, eran errores hermenéuticos, eran errores de exegesis, porque venían detrás los del judaísmo diciéndole que tenían que circuncidarse para que pudieran ser salvos, que sí, tenían que aceptar a Cristo, pero también tenían que hacer la circuncisión. Y Pablo se los dice, Gálatas insensatos, ¿quién nos hizo volver atrás? Y les dice que cualquiera que sea que les predicara otro evangelio diferente al que ya él les había predicado, aún un ángel del mismo cielo, aún otro apóstol, aún el mismo Pablo, dice que fuera anatema, que fuera maldito. Así lo dice la palabra de Dios. Entonces nosotros debemos de entender, a través de estos, vamos a estar 4 semanas, hermanos, con esta herramienta. ¿Y qué es lo que vamos a estar haciendo? Bueno, vamos a estar repasando para poder entender textos bíblicos. Hay más textos bíblicos que hemos interpretado equivocadamente, textos bíblicos que hemos escuchado, que nos han dicho, y luego nosotros lo que nos dicen con lo que la Biblia y con lo que nos sucede en nuestra vida. Cuando nos dicen es que tú no tienes trabajo, no tienes nada porque no estás bien, estás en pecado, y no es verdad. No es verdad, porque el Señor dijo en su palabra que en el mundo tendríamos aflicciones. Los que son discípulos, los que son hijos de Dios, en este mundo que estamos de paso, va usted a tener aflicción. Usted va a tener aflicciones porque el mismo Señor lo dijo, si de mí hablaron y a mí me persiguieron, con ustedes van a hacer lo mismo. Pero confíen, yo vencí al mundo. Lo van a tachar de loco, lo van a tachar de rebelde, pero usted tiene que estar cimentado en la palabra de Dios. Debe de estar sujeto a Dios, porque eso es lo principal. Si yo no me sujeto a Dios, no lo voy a poder hacer. Inclusive, miren, en la misma palabra nos va a decir Pablo, ya sabemos ahora que él fue el que escribió medio testamento prácticamente, pero Pablo reconocía como cabeza, como pilar a quién, a Pedro. Y cuando estaba precisamente con los filipenses, en esos tiempos Pablo todavía no había terminado de escribir todas las epístolas, mas sin embargo él vio algo incorrecto en Pedro, que era la cabeza de la iglesia en Jerusalén, que era la columna de nuestro Señor Jesucristo, que a él le fue dada las llaves del evangelio para abrir el reino de los cielos. Y Pablo se lo dijo cuando hizo algo incorrecto: tú que siendo judío vives como gentil y cuando ves te retraes. Le llamó hipócrita
y lo reconociéndolo como una cabeza, pero porque estaba obrando mal. Pero nosotros tenemos que saber realmente, no nada más podemos ir, porque quizás nosotros también podemos equivocarnos, hermanos. Por eso es importante leer, orar a Dios, pedir revelación de parte de Dios. Pero si nosotros entendemos y sabemos, podemos estar, porque nosotros podemos comer una doctrina, escuchar algo por internet. Hoy en día por internet se ven tantas cosas, y inclusive yo he visto denominaciones diferentes que quizás una denominación son muy metodistas, son muy estudiados, pero no se trata de estarse diciendo unos a otros, se trata de que si tú lo sabes, si Dios te ha mostrado algo, es mejor con las herramientas, porque con las herramientas las demás personas van a abrir los ojos, Dios va a abrir su entendimiento, como lo dice aquí en su palabra, y es lo que nosotros debemos de hacer, las herramientas, y que Dios les revele. Porque si nosotros vamos, como se lo dice el canto que dije hace un momento, ninguna religión puede cambiar tu ser, puede cambiar tu entendimiento, solamente Jesucristo, a través del Espíritu Santo, lo va a hacer. O una revelación de Dios, así como lo hizo con el apóstol Pablo cuando era el más grande perseguidor, que en el camino de Damasco se tuvo el encuentro y cambió, pero de ahí en fuera no se va a desgastar. No se desgaste en tratar de corregirlo, mejor instrúyalo y quizás Dios le abra entendimiento y vuelva al camino correcto, hermano. Pero bueno, hermanos, yo me despido, Dios los bendiga y nos vemos la próxima semana si Dios quiere.